Frontera avanzada. Un título que perfectamente podría ser para la guerra en Ucrania. Antes de empezar el programa voy a hacer un poco de publicidad de un libro, de una novela de un amigo. Este libro, Frontera avanzada, una novela de espías y soldados de Mariano Méndez Rudilla, autor de 3 novelas sobre España en África. Uno es sobre Marruecos, otro es sobre el Sahel y esta, la última, sobre Guinea Ecuatorial, un territorio lleno de petróleo que comienza a ser sacudido por grupos rebeldes. Cosas de la vida y de la realidad es que actualmente se habla de que la Wagner está siendo contratada por el gobierno de Guinea para dar seguridad. Vamos a ver juegos geopolíticos allí en Guinea Ecuatorial dentro de poco y puede que lo tratemos aquí en el programa de Juegos de Poder. Empezamos el programa con Javier Fonseca, que ya lo conocéis de programas anteriores. Muy buenas. Con nuestro amigo José María. Pues hoy vuelvo yo al tablero y cuento con la ayuda de Javier, que lo podéis seguir en Twitter, en Fonsej1, para que estéis al día de sus análisis, que son muy interesantes, y sobre todo su recopilación de información. Pues yo no sabía, antes de empezar este conflicto, ¿no?, la gran cantidad de gente en Asturias, ¿no?, que sigue los conflictos, y Twitter, gran parte de los perfiles de Twitter más seguidos en España y que tienen mejores análisis de la guerra en Ucrania, resulta que son asturianos. Y sí, es algo muy interesante. Pues, Javier, vamos a hablar de muchas cosas. Tienes información, yo estoy en modo postvacacional, por lo tanto, voy a ser yo casi el que me ponga al día en parte con Javier. Vamos a empezar antes de la guerra en Ucrania, vamos a ver algo que está muy conectado. Mi idea, antes de empezar con Estados Unidos, era hablar un poco, resumir lo que está pasando en Israel. Sabéis que hubo un ataque a Tel Aviv con un dron que aprovechó la ruta de acercamiento de los aviones al aeropuerto de Tel Aviv y golpeó un edificio que estaba en el camino hacia la embajada estadounidense. Dicen que podía ser el objetivo. La respuesta israelí fue también un ataque al puerto principal de Yemen bajo Manus Hutis, porque hay que recordar que Hutis es una facción chiita que controla una parte del territorio, no controla todo el Yemen. No estamos hablando del Estado del Yemen, sino una parte del gobierno. Y hasta ahí parece que se paró la escalada entre ambos países, pero nos queda algo que continúa el mes anterior, que es el problema en el norte con Hezbollah, los constantes ataques, y hace poco, se me acaba de ir el nombre, el portavoz en español del gobierno del ejército israelí, uno que es de origen argentino, dijo que, bueno, que tenían que ir poniendo fin a la situación de que 60.000 israelíes no puedan vivir en su casa por culpa de Hezbollah. Claro, y dijo una palabra que es importante para entender lo que puede pasar, es que Hezbollah no es un grupo terrorista, sino un ejército. Por lo tanto, puede parecer que lo que se va a proponer es una especie de misión terrestre, ¿no?, una campaña terrestre. ¿Tú crees que podemos ver ese escenario a corto plazo? Yo creo que es una medida que se está evitando y que se debería evitar en lo posible. Muy fácil decirlo porque que te estén cayendo cohetes y no hablamos de 10, porque hay momentos en los que caen 100. Sí. Es terrible. Pero la experiencia que ha tenido Israel en la invasión del Líbano fue de un coste y unas bajas extraordinarias. Y el resultado, exiguo. Ahora, ¿cómo haces frente a esta situación? Cuando sabemos todos de dónde viene el problema, que es Irán. Sí, sí. Ahí está claro que todo el elemento que une todo este problema es Irán. Y yo estoy de acuerdo contigo que la opción de ocupación hasta el río Litani, que es lo que comentan muchos, llevaría un coste muy alto en vidas. Lo intentaron en el 2006 con una penetración hasta el río y en el río ya abrirse hacia los dos lados y embolsar a las fuerzas de Hezbollah, pero es que ahora están más preparados todavía que en el 2006 y eso costó mucho a Israel. Por lo tanto, yo ese escenario lo veo difícil, pero se está hablando y uniendo puntos. Es cierto que Irán, yo creo que es la mano que meció todas las cunas. Ahora que las cunas ya tengan vida propia, también puede pasar. Por otro lado, disculpen, cosas del directo. Hay una noticia hoy que nos lleva a este escenario de nuevo, que es la reunión de China con los representantes de Hezbollah, la OLP y los clanes principales de Palestina, ¿no? O sea, sí,
Les quieren dar como una oficialidad, una unión. Supongo que sabéis que hay una división absolutamente geográfica, pero a la vez política, entre Gaza y Cisjordania. La vida no tiene nada que ver. En Cisjordania tienen incluso una renta superior, una renta media per cápita superior, muy superior infinitamente a la de Gaza. Están, pese a las complicaciones, vamos a decirlo así, más civilizados y no tiene nada que ver con lo otro. Yo veo muy difícil la unión. Unos son herederos de la OLP, digamos, que tampoco son angelitos, pero los otros son Irán puro y duro. Y es una dictadura que tienen en la Franja de Gaza. ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo? Se me escapa. ¿Qué pretende con ello China? Bueno, aparte de cobrar protagonismo internacional, se me escapa también. China está tocando muchos palos. Está tocando Irán, tocó a Arabia Saudita, por cierto. No, fue aquel pacto, acuérdate, ¿no? Antes incluso del comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, el tema de la unión o el acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudí, que lo había intentado China y se había puesto en medio. Que se demostró que no sirvió para nada porque Arabia Saudí colaboró con Israel ante el ataque iraní. Que en realidad es su intención. Sí. Yo tengo muy claro que Arabia Saudita lo que quiere es colaborar con Israel. Sí. Y se hablaba siempre de la OTAN árabe, sí, en la que estaba Israel. Y comerciar con Israel, que es una potencia económica diversificada, no como Arabia Saudita. Que Arabia Saudita en un momento dado con el agua al cuello. Claro, tienen que ser paso a paso. Paso a paso, y además ya sabemos cómo es la familia saudita. Se matan entre ellos, si es posible. Si es posible, no, en cuanto te descuides por el poder. Entonces, los pasos hacia la libertad tienen que ser muy cautelosos. Estamos hablando de wahhabistas. Te acuchillan. Entonces, yo creo que los pasos son, primero, tranquilizar la zona un poco, cosa que va contra las intenciones de Irán y contra las de Rusia. Por eso movieron y contra las de Rusia. Avispero, sí. Efectivamente. Sí. Pues vinculando esto, bueno, tenemos ahí a los hutíes en el Mar Rojo, tenemos Hamas, tenemos el problema de Irán y Estados Unidos, que parece que se quiso meter un poco en el problema de los hutíes, tampoco solucionó el problema drásticamente y vamos a ver ahora, ¿no?, si con el cambio de gobierno futuro que va a haber en Estados Unidos, que es lo que vamos a tratar ahora, cambia, ¿no?, la geopolítica en esa zona por influencia de Estados Unidos, ¿no? Ambos, es verdad que tanto más Trump que Biden son claramente apoyan a Israel los dos, sí, pero Trump mucho más. Pero vamos a hablar ahora de justo eso, ¿no? Es decir, Trump lo tenemos claro, ¿no?, quién va en el bando republicano, pero nos quedan dudas con el bando demócrata. En el programa que hicieron anterior sobre el intento de asesinato, se hablaron teorías. Yo creo que ahora ya está claro, vamos a dejar las teorías porque para mí fue lo que fue, un intento de asesinato por parte de estos típicos americanos que hay muchos con acceso a las armas. Lo que no es normal es la falta de seguridad que había ahí, no, y todos los errores que hubo allí. Tuvo suerte Trump, pero lo importante es que Trump, en este caso, va a tener como una especie de aure para los evangelistas y para los grupos más ultraconservadores estadounidenses, como elegido por Dios por haberse salvado de esta manera. Están jugando ya con esa baza. Y por otro lado, Biden ya se echó a un lado, ¿no? Es decir, digamos, yo no sigo en la carrera electoral y pongo mi puesto de elegido, ¿no?, por la Comisión Demócrata, por el Consejo Demócrata, en manos de este comité que se va a hacer ahora, que tiene que elegir al nuevo candidato, que no se sabe todavía quién es, se está hablando mucho, y aquí vamos a ver quién tiene casi todas las papeletas, ¿no? Claramente ha salido con fuerza Kamala. Y yo creo que nadie sabía quién era Kamala. Efectivamente. Es como la vicepresidenta. Sí, inexistente. Bueno, detrás de la figura de Biden es difícil destacar, y vicepresidentes que hayan destacado en la historia, pocos. No, ¿sabe? A mí me viene a la cabeza Suárez y Carlos Sotelo. Que Carlos Sotelo, cuando llegó a ser presidente, yo creo que mucha gente no sabía. Sí, efectivamente, mira. Pero bueno, con independencia de lo que quieras pensar de tendencias más o menos izquierdistas, ojo, que es Estados Unidos, la gente habla de izquierdas con el Partido Demócrata. Claro, y cuidado. Puede ser del PP, de la derechista. Yo creo que va a ser continuista en la política exterior. No es un especialista en exteriores para nada. La otra candidata de la que se habla, que es Obama, Michelle Obama, lo mismo. Yo no soy un santo de mi devoción,
Ni Obama ni su marido en política exterior. Recordemos que se vivió la primavera árabe, que fue un desastre. Fue un dejar de hacer. Fue un dejar de hacer y fue un desastre que ha llevado a tener a Oriente Medio y a parte de África en guerras. Y el mundo al borde de una colisión importante. No como ahora que estamos con Rusia. Entonces, ya ha habido rumores de que Blinken, si gana Kamala, cosa que está difícil, pero difícil lo tiene Trump también, que Blinken, que no seguiría en el equipo. Y en mi opinión es un error, porque es un hombre... A mí me gusta. Es un hombre prudente, pero con conocimiento. ¿Os acordáis cuando se llevaba las manos a la cabeza? Cuando dijo era un dictador o algo así, hablando del chino, es un dictador. Que yo coincido con la opinión, pero... No, pero es que era una rueda de prensa como para aclarar, para una crítica anterior, que había sido muy dura, y entonces intentó aclararlo, dijo, pero yo sigo pensando que es un dictador. Bueno, es que los presidentes americanos, una de las bazas que se está jugando es la juventud de Kamala frente a la de Trump, porque se acusaban a Biden de anciano, ojo, que Trump tiene 3 años menos. Y eso lo está moviendo el Partido Demócrata, mucho. Lógico. De hecho, hace poco leí una noticia, no me acuerdo quién era el que lo dijo, pero a principio de año alguien dijo, si va a ganar las elecciones el primer partido que cambie de candidato. Porque los dos eran malos para... Efectivamente, porque estamos hablando de elecciones en noviembre. Claro. No da tiempo. De hecho, la decisión no va a ser en el Congreso. La decisión es anterior y va a ser telemática, la votación. Se hace así por un tema de plazos con respecto al estado de Ohio. Para que consten las papeletas, había una ley con unos plazos determinados que obligaba a hacerlo así, a escribirlo ya. Modificaron la ley permitiendo que fuese hasta el 1 de octubre la fecha de inscripción, pero no, el Partido Demócrata no se fía de que digan, oh, es que esto es ilegal, golpe de Estado. Entonces van a apurar. Juez y el juez le da razón a vosotros. A Obama le va a dar algo, porque estaba claro que es lo que querían, pero a mí me parece lógico. Salen con fuerza y efectivamente, como tú dices, los primeros en cambiar. ¿Quién va a ganar? Yo la primera encuesta que salió ayer, o antes de ayer, daba 2 puntos en intención de voto en el conjunto de todos los estados de ventaja de Kamala, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. No, porque después hay que entender que una cosa es que tú tengas la mayoría en el país, incluso que tú tengas 52% de votos, pero en Estados Unidos no gana eso, gana el que tenga más representantes en cada uno de los estados, porque los representantes los dan todos al ganador. Hoy la CBS publicaba también un avance, una pequeña encuesta en la que hablan de nichos de votantes en el que se ve una superioridad en el voto femenino, no tanto como yo me esperaba, por cierto, de Kamala. En el voto africano, qué tontería acabo de decir, afroamericano, una victoria aplastante, pero ojo, que hay estados en los que sí votarían a Trump, por el problema que habíamos comentado antes de la inmigración. Y el voto joven es mayoritariamente para Kamala. Hablamos en el voto de entre 18 y 29 años, ¿dónde quedó ya nuestra juventud? No, el tema es cuántos de esos están censados. O sea, porque Estados Unidos no es como en España, que es automático. Claro. Ahí tienes que ir a apuntarte para votar. Efectivamente. Y mucha gente a lo mejor no está apuntada de los jóvenes. Otra cosa es que ahora vayan. O a lo mejor no puedes, porque si has faltado, ¿qué es? A las 2 últimas votaciones o algo parecido. Sí, hay algunos castigos, sí. Pero hablamos, no obstante, de que 62% en favor de Kamala en el voto joven frente al 37%. Eso es un baño. Pero bueno, de aquí a allí lo que nos queda. Sobre el efecto del atentado, del intento de atentado, yo, tal como somos hoy en día, las cosas se olvidan. No, todos. Falta hasta octubre, perdón, hasta noviembre, igual baja un poco el nivel de que lo han intentado. No, y porque si el atentado estuviese vinculado a algún grupo claramente del otro lado, no a un... Bueno, dimitió ayer la directora de la NSA. No, normal. O sea. Pero es que se negaba. Decía que ella era la más indicada para el puesto. Madre de Dios bendito. Fallos de seguridad hubo muchos y sobre todo entrenamiento de la gente que estaba allí. O sea, eso se vio claramente. Hay una cosa interesante, que es la vinculación que pueda tener la elección de Trump o no con la guerra en Ucrania, ¿no? Que es básicamente lo que solemos tratar en el programa más en profundidad. Hay unas noticias que se llevan diciendo mucho en Estados Unidos, en prensa, de que Trump en sus momentos difíciles tuvo apoyo financiero, ¿no? En los años 90 de la mafia rusa, que a través de Nueva York y agencias inmobiliarias le ayudaron a crecer. Y justo estos días
aparece en un medio de comunicación estadounidense, que no tengo aquí el móvil para ver el periódico, pero que decían que el hijo de Trump en el 2016 reconoció que las obras de los campos de golf que estaban haciendo eran financiadas por amantes del golf rusos. Ahora va a salir de todo. Claro. Ahí puede haber muchas cosas y está claro que irán saliendo. Porque a lo mejor en la primera guerra, en las primeras elecciones no interesaba este tema de Rusia porque no era un enemigo y ambos querían llevarse bien con Rusia, tanto demócratas como republicanos, pero en este momento puede que empiecen a sacar esa información, o por lo menos para después forzar a Trump, y ahí estará el Deep State, ¿no? Para forzar a Trump a tener una política más pro-ucraniana. Es decir, ya que tenemos estos trapos sucios, lávalos. ¿Cómo tienes que lavarlos? Haciendo una política que no sea claramente al que te pagó, ¿no? Pero cualquiera se la juega con este hombre. No, claro, sí, es que no sabes cómo puede pasar. Sí. Yo, si gana Trump, lo veo difícil. El tema de la ayuda a Ucrania. Que va a entorpecer todo lo que pueda, seguramente. Sí. Todo eso que dice que en 10 minutos está... Eso son payasadas. No, puede ser 10 minutos. Si deja de dar apoyo total, sí. También la voluntad de Ucrania... No, se lucharán por su cuenta. Y la voluntad de Europa, que parecemos tontos y que no hacemos nada, pero Alemania ha dado más sistemas Patriot, por ejemplo. Claro, el tema es... más carros de combate. El tema es, ¿Europa seguirá apoyando a Ucrania si Estados Unidos no apoya nada? Es decir, tendremos nuestra propia voluntad digamos, política y marcaremos un antes y un después en la relación del Atlántico Norte. Es decir, yo creo que la OTAN es un escudo protector, efectivamente, pero el mejor escudo protector es el tuyo. Es decir, cada nación de la Unión Europea y la Unión Europea en conjunto tendríamos que tener una política común de defensa nuestra para no depender tanto de Estados Unidos. Eso yo creo que sería lo que tendríamos que sacar de este juego. Me pidieron gastar el 2%. Bueno, ya, no. Llámalo eso. No, pero no, porque el 2% depende. El 2% en ejércitos como el alemán te lo llevan casi los sueldos. Bueno, ya, claro, cierto, es que depende, cierto. eso habría que ver el ejército necesario. Y como te pongas a montar una fábrica para 12 helicópteros, como se hizo aquí, se te lleva el presupuesto en nada. Claro. Eso hay que tener en cuenta esas cosas. Es decir, no es un número per se, sino lo que sea suficiente para... Y a lo mejor en esto hay que ir a un juego inteligente. Es decir, pues España se especializa en este tipo de unidades y Portugal estas se compaginan unas con otras, o Francia... Tiras de programas PESCO, claro, sí, también. Por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros en Europa Occidental, y parte oriental, que ya es parte de la OTAN y de la Unión Europea, tenemos un problema con Alemania, muy gordo. Tú empiezas un programa de armamento, te gastas un dinero y cuando quieres exportarlo a Alemania... Sí, te lo limita todo. Te lo limita. Sí. Y claro, los británicos acabaron hasta la gorra. Los franceses por eso se apartan de todo el programa y andan haciendo Rafale. Ahora Rafale está ganando en ventas al Eurofighter. ¿Por qué? Porque lo acompañan. Sí. Lo acompañan desde las instituciones y no ponen tanto problema a las exportaciones. Y claro, eso es un desastre. Pues tenemos este tema de Estados Unidos y ahora vamos un poco, si queréis, a Ucrania y hablamos de política. Bueno, hay pocas cosas que decir, ¿no? Es decir, un poco más que el primer ministro ucraniano está en China, no se sabe muy bien qué está hablando allí o qué está haciendo, y que también un enviado del Papa estuvo ayer en Kiev y Zelensky le dio una medalla por los... entorpecimientos. No, agradecimientos. Es lo que ahora me llama la atención, por la participación en la cumbre de Suiza y por la ayuda del Papa. Hay que ver exactamente a qué se refiere esto, o estamos viendo muestras de algún tipo de intento de negociación de algo, de un alto el fuego o algo. Es que es extraño. Porque... corren muchos rumores. Ya, pero en China va a China y le dice al chino que agradece las políticas chinas en cuanto a la paz en Ucrania. No sé. Hay tantos rumores, yo no soy muy de rumores. Por ejemplo, se habla de un plan de paz en el cual Rusia cedería el sur y se quedaría con el este. ¿Y Crimea? Sí. Bueno, lo que tenía antes casi. Y un poco más. Sí. Digamos, el corredor de Azov lo devolvería. A mí todo eso me parece, es un tema absolutamente de voluntad ucraniana, ojo, que es su terreno. Sería un antecedente peligrosísimo, porque entonces yo te invado y aparte dejas el matón ahí, a las puertas, justo cuando estamos a punto de trasquilarlo, porque Rusia está perdiendo la guerra.
Esto es lo que hay que ver y es lo que íbamos a hablar hoy, un poco más en profundidad hablando de estas cosas, porque aquí hay de todo, ¿no? Es decir, hay gente que analiza una gran victoria rusa, que pulveriza a Ucrania, que Ucrania no tiene casi ejército, otros hablan de los dos que están debilitados, y otros hablando a largo plazo, ¿no? Ya piensan de una fecha que yo ya llevo leyéndola meses, que es la mitad del 2025 más o menos, esa fecha, que es la que marcan muchos por el tema, por un lado, de las campas, ¿no? Esas grandes almacenes que tiene Rusia de la época soviética, en la que están ahí, no voy a decir almacenados, sino tirados, carros de combate, blindados, y que fueron sacando durante mucho tiempo, primero los que estaban más o menos bien, de los mejores modelos, después los mejores modelos canibalizándose uno con otros para sacar en fábricas alguna versión mejorada, y poco a poco van sacando vehículos más antiguos, hasta que llegamos al T-54, 55, que ya vemos varios en zona de combate, ¿no? Y del cual no hay muchos almacenados, por cierto. No, ¿cómo ves de esos? Claro. Hay T-62. Claro, es que T-54, T-55... Que es lo que acaban de incrementar notablemente su capacidad de ponerlos a funcionar. Que es uno de los motivos por los que lo vemos más. No porque antes no quisieran, sino porque ahora pueden. ¿Tienen alguna cosa que no podían...? Efectivamente. Han puesto las BRZ, se llaman, estos talleres que tienen cerca de las bases, los han puesto a funcionar con el T-62. En concreto uno. Es por lo que estamos viendo T-62. Eso... Pero que, estamos hablando de T-62 para que nos hagamos una idea, que en el mejor de los casos tiene 70 años. El T-62 tuvo su momento de gloria, que no fue de gloria, en el 73, en los Altos del Golán. En la zona, perdón, nosotros sí, en la zona... 50 años. 50 años. Que los israelíes con los Centurion se los cepillaron. Imaginémonos ahora. Sí. Pero bueno. Pues vamos a hablar de esa posibilidad, ¿no? De que mucha gente habla de esos desgastes, ¿no? ¿Qué piensas o cómo puedes explicar un poco esta situación? Yo soy muy partidario de lo que está haciendo Ucrania, pero mucho. Efectivamente, si tú miras, si tú analizas las bajas que está teniendo en personal Rusia, si estás viendo las pérdidas que tienen, cómo están tirando de las campas. Claro, pero hay otra pregunta que te hago. Yo en vehículos lo tengo fácil, porque hay geoposicionadores que tengo varios y tal. Pero bueno, claro, díselo a John P que se pasa el día contando. Pero en bajas humanas, ahí ya se me complica más. Porque no sé exactamente cuál es... no hay nada que te geolocalice bajas humanas. Cierto. Y claro, cuando hay un ataque de una columna blindada, yo veo mucho destruido ahí, pero no sé el fuego de artillería previo ruso, qué daños hizo en la trinchera ucraniana que van a atacar. Claro, eso es lo que no sabemos muy bien. Es decir, está claro que hay un ratio 1:3 en muchos ataques en contra de Rusia, incluso más, en 1:6 en alguno, pero en personas, ¿crees que está similar o en ese caso estará más igualado? No, está similar. Aunque no te tienes por qué fiar de lo que diga Siersky, porque no va a decir toda la verdad, menciona esos ratios, 1:3 y creo que 1:6 también, dependiendo. Yo lo tengo yo lo saqué por mí, o sea que si sí que coincide conmigo, es que lo analizo bien. Es que te sigue. No, yo tengo sospechas, ¿eh? Hombre, es evidente que están un poco pillados, porque han tenido que subir las primas para contratar gente, en que dependen de los distintos estados de la Federación Rusa y demás, lo han tenido que subir inmensamente, pero además no es que lo suban cada 3 meses, es que es continuo. Estamos hablando de que incluso, para reclutar. No sé cuándo estamos hablando ahora, pero ya se hablaba de 2.500 euros al mes. Que eso para Rusia es como pagar aquí casi 7.000, 8.000. Y están tirando de sirios, están tirando de cubanos, de todo lo que pillen. Bueno, tiraron de nepalíes y tiraron de la India, que tuvo que decir el primer ministro de la India. La India fue el ministro de la India a decir que no engañasen a su población de que iban a trabajar en la construcción. Que me los devuelva. Y que me los devuelvas. Entonces yo tengo claro que está funcionando el de sangre. Esto es un San Martín, pero un San Martín que tiene que durar. No veo capacidad de Ucrania de lanzar un ataque victorioso y... No. De la falsamente llamada Blitzkrieg alemana, que es un invento ese nombre, por cierto, que sepáis que nunca existió. No lo veo. Lo que sí veo es un deterioro, que es lo que tenía pensado Estados Unidos, un deterioro progresivo y continuo de las capacidades de Rusia. Ojo, no vemos todo lo que quiere Rusia, lógicamente. Yo pienso que también está creando una reserva operativa importante donde tendrá sus T-80, donde tendrá gente más entrenada. Sus T-14.
Esos no llegan a la reserva, ni en tren, esos Esos rompen son para la antes. Guardia de Moscú. Entonces, una reserva operativa importante y que esa no la estamos viendo. Una reserva operativa a lo mejor para contener una ofensiva ucraniana o para realizar una ofensiva este invierno. Ojo. Yo, siendo ruso, si fuese, tendría esa unidad para, si hay una posibilidad de una ruptura en un frente, dirigir todo lo máximo. Pero no lo están haciendo. Es decir, una cosa que mejor para Ucrania es que no estamos viendo una concentración excesiva de tropas en un punto. Atacan por todo el frente con columnas, a veces grandes, a veces un solo vehículo, a veces 50 personas o 50 motos o 30 motos, pero no vemos, vamos a elegir un punto y atacamos aquí con todo. No. No, incluso cuando hicieron este ataque en la zona norte de Kharkov, no se vio una gran concentración tampoco. 30.000 hombres para toda esa zona tampoco era suficientes, como se está viendo, que quedan atascados en Bogchansk, que es verdad que mejoró un poco su posición, pero si vemos un mapa de Bogchansk, creo que os puse uno, ahí está, que todo esto se hizo un poco para sacar a los hombres que estaban rodeados en la fábrica de agregados, ¿no? Pero esa posición que tienen ahora mismo, si Ucrania tuviese capacidad, les haría un embolsamiento muy fácil. Mira qué poco tienen de salida al resto del mando, ¿no? Es decir, al final esa maniobra que hicieron puede ser muy peligrosa. Y Ucrania, hay un pequeño pueblo que está a la izquierda, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que lo acaba de tomar ayer una unidad de fuerzas especiales ucranianas, que también puede amenazar a un ataque por el flanco izquierdo, ¿no? El flanco occidental. Bueno, es que en esta guerra no se ven embolsamientos, es curiosísimo. No, porque van tan lento todos que no... Todo. Entonces yo ya ni lo veo. Lo que sí veo es qué está haciendo Rusia. Oh, sorpresa, meter más tropas. Sí. No, porque no pueden dar un paso atrás. Claro, aquí tenemos, hay un campo de guerra que es el mediático. Y Rusia vence porque avanza. Ese es el lema. Y lo mantienen todos sus mass media, lo mantienen todos sus canales de YouTube, que para mí es el campo de batalla más importante que hay ahora casi, Twitter, YouTube, más que los medios de comunicación habituales. Estos influencers, youtubers, que hay muchos, yo tengo un canal de YouTube, yo soy libre, pero hay gente que sé que cobra, le llegan en un directo dos directos de 500 euros. Sobre eso hubo novedades. ¿Sí? Bueno, ya sabéis que apareció en prensa de repente sorprendente, de una forma sorpresa, que el Ministerio de Defensa tiene localizados en España a no sé cuántos... no, es uno que estaba mal, sí. Bueno... ¿Y encontraron al que tienen en nómina? La nómina yo dejaría de hacer Hacienda, porque eso lo localizan en 2 segundos. No, pero hay uno que tiene nómina en el Ministerio de Defensa y tiene un canal de YouTube. Sí, salía. Salía, él automáticamente, o ya el día antes salió algo y salió en los medios diciendo que en esta dictadura que está implantando Sánchez en España, que entonces iban a censurar todo lo que él decía y demás, y no sé cuánto más. En la política rusa y soviética de confrontación. Sí. Porque entonces va a haber gente en España de extrema derecha que diga, tiene razón, porque Sánchez es un dictador. Sí. Ya está, ya lo consiguió. Sí, ahora yo seré sanchista, sanchista. Con lo cual no hagáis caso de eso, porque el enemigo es él. Sí. Hay un tema que al final se mueve mucho dinero en esos canales, se mueve mucho dinero, y hay gente que le dan el discurso que tiene que decir, y un discurso es, Rusia está venciendo porque avanza. Y es verdad, pero nadie nos dice a cuánto... a un coste elevadísimo. Kilo de carne, el kilómetro de avance, ¿no? Y sin ningún intento de explotación, o sin ninguna capacidad. No, capacidad. Cuando en Avdiivka tomaron aquello y podían haber hecho una explotación, o cuando Cheretine, que lo tomaron en efecto sorpresa, no avanzaron, se quedaron estancados, y ahora Ucrania. ¿Podéis poner el mapa de Avdiivka, el de defensas de Avdiivka? Ese, justo. ¿Veis esas líneas amarillas que hay por ahí? Son todo defensas que Ucrania fue instalando y no las tenía cuando cayó Avdiivka. Le dio tiempo en lo que podemos hablar casi 6 meses, ¿no? 4 meses, ¿no? ¿Avdiivka qué sería? ¿En enero, febrero? Sí. Yo eso de que Ucrania nunca tiene defensas en ninguna parte... No, esas no las tenían, porque no se veían satelitales. No lo sé. O sea, muy tontos son entonces... No, lo que pasa es que... Para estar parando a la segunda potencia militar, a a ver, podrían tenerlas, pero no tan preparadas, porque si te fijas, por lo menos ellos en propaganda las empezaron a mostrar que estaban construyéndolas
¿Cuándo eso? Y en Kharkov tampoco tenían defensas. Esas llevaban haciéndolas... No, los vídeos se vieron como construyéndolas poco antes, ¿eh? Cuando en enero o febrero por ahí, yo me acuerdo de poner vídeos en frente de batalla de cómo se estaban construyendo. Y cuando tomaron Vovchan los rusos, había pilas de pirámides de hormigón, sin poner. Yo creo que son las pirámides que les quitaron a los rusos, Bueno, que las tenían amontonadas por ahí. Ahí. No sé, yo creo que también hay un problema en esta guerra, o una ventaja, que los dos países tienen el mismo umbral de corrupción. Y eso hace que sean ineficientes en algunas cosas los dos. Sí. Hay muchas comisiones, muchas personas por el medio para llevar cosas y tal. Y eso puede que sea ineficiente. Pero Ucrania tiene dos culturas, tiene la del Imperio Austrohúngaro y tiene la rusa soviética. Y defiende su terreno. Tiene más que Rusia de honrado, digamos, aparte. Y después el esfuerzo individual del propio soldado, que ni gana ni pierde dinero, sino que gana y pierde su vida, que va a luchar más, ¿no? Es decir, yo ahí lo tengo claro. Oye, quería daros un dato, porque se habla mucho de las capacidades de la industria militar rusa y muchas veces sin datos concretos. Y esto es un dato que dieron ellos. En el 2020, el informe de defensa ruso, dice que su complejo militar industrial tiene capacidad para poner al día 275 sistemas de artillería, incluyendo los antiaéreos, al año. 275. Modernizarlos, ponerlos, barnizarlos, acuchillar el parque y esas cosas. Vale, han entrado en guerra. Tienen que trabajar más. Pero es que os sirva de referencia. Es que no tienen capacidad para reformar 1000 autopropulsados que estaban tirados. Claro. Es que, a ver, aquí es que puedan, porque a lo mejor están estropeados y para sacar 1000 tienen que canibalizar 200 o 300. Ese es el primer tema. Pero después hay que pensar que todo el ejército ruso no es el ejército soviético. Las campas que tienen son del ejército soviético, no del ejército ruso. Y eso implica que eran con fábricas que ahora están en Ucrania, sí, claro, que están destruidas, por supuesto. Con operarios que ahora están a lo mejor en Bielorrusia, o con operarios que están en Estonia y Letonia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el ejército soviético era mucho más grande que el ruso, y el ruso se había adaptado su industria al ejército ruso, que estaba formado por los BTGs y era lo más grande que tenían. Al final, lo que quiero mostrar con esto que no es lo mismo el ejército ruso que el soviético. Y cuando tú heredas los almacenes, no heredas la capacidad de ponerlos al día. Efectivamente. Eso les va a llevar tiempo. Por eso estamos viendo que están tirando de aliados, comprando cosas a Corea o... De todas formas, yo tengo grandes incertidumbres sobre la capacidad militar industrial ucraniana, porque, por ejemplo, esas fábricas, muchas construidas en la época de Stalin, en el caso de Kharkov, son subterráneas. Kharkov está lleno de subterráneos industriales, militares. De hecho, era una de las consideraciones que tenía el ejército a la hora de defenderse, como Avdiivka, que pasaban por túneles y demás, pero esto ya a un nivel tremendo. Entonces, hay una incertidumbre total sobre lo que pueden fabricar y lo que no. Mira, ¿qué más puede fabricar Rusia? De MP3. Dicen que 30 al mes, yo ni me lo creo. Pero es que no estamos hablando de miles. No, porque aparte cada día pueden perder 8 de estos. Si cogemos de Perpetua, en un día te pierden 8 BMP. Los BMP2 se acaban. Los MTLB se acaban. Van a tirar los MTLU, que no son transportes de infantería, que los intentó cambiar Ucrania, modificar para llevar infantería y no hay forma de ir dentro. Sabéis que son para transportar equipos especiales, como son radares, guerra electrónica y demás. Son insufribles. Bueno, di tú que el ejército ruso... No, van encima. O le ponen una jaula y van... Están sacando los T-62, los T-80 se acaban, tendrán una reserva, pero se acaban. El T-72 famoso, tienen el Ural y da la sensación de que no son capaces de restaurar lo que está hecho polvo. Un T-72 es más complejo que un T-62. Sí. Hay muchos síntomas de que el material... Bueno, tú lo tenías claro, yo lo estoy reafirmando. Lo que está claro es que se van viendo trenes llenos de carros yendo al combate y cada vez llevan menos aditamentos, es decir, van cada vez más parecidos a cuando fueron diseñados. Al principio les cambiaban la óptica, les ponían placas, les ponían nuevos sistemas y ahora ya van casi como
Mira, este es como estaba en el almacén, lo pintamos, lo arreglamos un poco, pero el campo de batalla. Y con la munición de aquella fecha. Sí. A no ser la que- munición la que tengan en el almacén, que sea Efectivamente. coreana, claro, sí. Bueno, entonces ahora tenemos la enorme duda. ¿Qué es que va a pasar? Porque si gana Trump, daos cuenta que las elecciones son en noviembre, pero la toma de posesión es en enero. Si gana Trump, hay corrientes de opinión que dicen que va a haber una ofensiva ucraniana para situarse en una posición ventajosa, que yo lo puedo entender, pero es que yo no lo veo. O sea, muchos nos están engañando con el número de F-16 y las capacidades y el número de tropas que tiene Ucrania, o yo lo veo impracticable. Yo tenía cifrado el grupo Dnieper en unos 60.000 hombres, otro día me enteré que son 120.000, el grupo Dnieper ruso. Aunque sean muy malos, que encima habrá alguna reserva operativa por algún sitio. ¿No atraviesas así como así a 120.000 hombres? No, mi única opción es que mantenga esos 120.000 hombres ahí. La función que, en la teoría de aproximación indirecta, que es lo que yo defiendo para esta guerra, no defiendo una contraofensiva, y cuando fue lo de Tokmak y todo el mundo se venía arriba con aquello, yo siempre dije, no, eso no va a ser. No va a ser. Lo que tiene que hacer Ucrania es atacar en muchos sitios para obligar a los rusos a desplazarse y así evitar una concentración de tropas rusas para que ataquen a ellos. Entonces, tú si mantienes 120.000 hombres rusos ahí, los quitas a 30.000, porque no van a dejar solo 60.000 en el Dnieper, dejarán 90.000. Que 30.000 los lleven para atacar, por ejemplo, algo cerca, que está por ahí, yo qué sé, Romotini, que está más o menos cerca. Es decir, tú mientras hagas constantes ataques en el Dnieper, pequeñitos, a pequeña escala, una cabeza de playa que la mantengas un par de días, marches, una semana, una isla, eso va a obligar a los rusos a mantener tropas ahí. Una operación a gran escala, un gran overlord en Crimea, primero, no tienes la capacidad logística para mantenerlo. Ninguna. No tienes el apoyo artillero que necesitas para hacer ese desembarco, no tienen barcos artilleros. Porque en Krinky, cuando se hizo esa operación, los drones y la artillería de este lado occidental del río cubrían el avance. Y estuvieron allí 11 meses, porque, 8, desde octubre, ¿no? No, 11, desde agosto. Por un absoluto encoñamiento ruso, que les vino muy bien a los ucranianos. Sí, los ucranianos perdieron mucha gente y los rusos también. Mucho más. Yo oí un ratio de 1 a 9, no puedo asegurar, pero en vehículos sí que fue 1 a 9 o más. ¿Por qué? Porque los ucranianos han metido en vehículos en Krinky. En hombres calcula 1 a 6 mínimo. 1 a 6, sí. Es lo que le digo. Yo más o menos sabes. Que es verdad que Ucrania perdió unos 1.000, que es mucha gente, pero claro, si el otro perdió 7.000, pues ganaste. Es decir, esto es duro lo que estamos diciendo. Muy duro, pero... Pero la guerra es esto. La guerra de desgaste es esto. Si tú tienes un enemigo que está empecinado en atacar día a día, ¿tú para qué vas a atacar tú? Ya te vienen ellos a ti. Pero además, ¿cuántos han perdido al mes? Daos cuenta de las bajas que habrá cada mes en todos los frentes. Si tú pierdes un ataque de Rusia, en un ataque perdió en un día, que yo vi 13 carros de combate y 20 blindados, pongamos que en cada uno iban 3. Y que los demás saltaron antes del impacto, ¿vale? Y solo murieron 3. Estamos hablando de mucha gente. Y mucha gente está hablando ahora, bueno, es que Ucrania necesita una contraofensiva. Yo, desde mi punto de vista, coincido contigo en que la contraofensiva no es lo mejor para Ucrania. Ucrania va a tener unos ratios de bajas menores haciendo la defensiva, y porque tiene un enemigo que está obsesionado a atacar. Si los dos estuviesen en una postura de minimizar pérdidas, no iba a atacar ninguno, iba a estar los dos a la defensiva. Entonces, para que la guerra se desgastase, Ucrania tendría que atacar para producir daño. Pero como tienes un enemigo que está obsesionado en atacarte, pues tú te preparas líneas defensivas y las vas machacando. Y obsesionado por la guerra urbana, por cierto, porque se van a meter en más. No, porque tiene ventajas la guerra urbana. No, digo Rusia. Sí, pero es que tiene ventajas. Tradicionalmente, cuando hablamos de una guerra, decimos el peor escenario es el combate urbano. Sí y no, porque en estos campos de Ucrania, con drones y con sistemas de artillería de precisión, o por lo menos que están bien nivelados los tiros, tienes buenos drones observadores, cualquier cosa que avance en una llanura de 10 kilómetros te lo machacas. Es que ahí hay dos opiniones distintas. Pero en combate urbano no. En combate urbano te puedes ir ocultando edificio. Hay dos opiniones distintas. Entonces ya volvemos a lo de Bakhmut, si fue bueno o malo. Para los rusos, Bakhmut fue una escabechina
pero lograron avanzar, cosa que a lo mejor esforzando el mismo número de gente en un campo abierto, a lo mejor no hubiesen logrado. Bueno, lo que sabemos es que después vino la Wagnerada, después de Bakhmut y después desapareció Wagner. Sí, pero Avdiivka lo tomaron bastante fácil y fue urbano, industrial, no a la gran escala de Bakhmut. Sí. Avdiivka, yo creo que apenas existió el combate urbano, fíjate. No, porque se cayó. Se salieron de allí. No, pero salieron porque tuvieron la suerte los rusos de encontrar esa tubería que les metió casi en la retaguardia ucraniana y tuvieron que marchar si no quedaban aislados. De todas formas... En la fábrica es verdad que no combatieron. Que me voy por los cerros de Úbeda. Yo soy el firme creyente del puente de Kerch. El más firme creyente. Yo me lo hubiese bajado hace un año. ¿Sabes de capacidades? Claro, hay que esperar al F-16 seguramente. Porque El Neptune, este nuevo que están haciendo los ucranianos. Están haciendo una versión nueva de un misil balístico de crucero, mejor dicho. Como una bomba aérea no hay. No, lo mejor era un Taurus. ¿No lo tiene? No, bombas tradicionales como la JDAM. Ya, pero tienes que acercar bastante ahí. Claro. Lo sé, pero mira el pasillo que están haciendo. Sí. Todos los días hay una baja. Esta mañana que cayó algún sistema, un TOR como mínimo. Ayer cayó un bug. Si os dais cuenta, Rusia acaba de perder tres ferries. Bueno, acaba de perder. Ayer perdió un ferry que con los otros dos, había 4 en realidad, pero uno ya era muy viejo y acabó, no sé si en el desguace o en cayó hace mucho tiempo. Con esos 3 ferries pierde la capacidad de transporte pesado marítimo. De ferrocarril. Lo llaman... Eran ferries con vías. Ferries con vías. Se metía la vía del ferrocarril al barco y después llegaba al autodestino y salía por la vía. Porque transportar por carretera es absolutamente ineficiente y materiales pesados no puedes. Entonces tienen que volver a Kerch, al puente de Kerch. Sí. Es inevitable. Que no se sabe si está operativo al 100%. Según Budanov, no, está tocado. Pues habría que ver. Yo vi las últimas imágenes y parecía que sí, pero bueno, estaba hace tiempo. Pero no sabemos cuándo fue tocado, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ver, que ver las imágenes no quiere decir que los pilares sí, es otra cosa. Que esté debilitada la estructura. Porque tuvo varios impactos. Y ya para finalizar, un dato que leí en varios sitios y vi varios vídeos estadounidenses, el tema de la posibilidad de contratación o de voluntarios pilotos de F-16. Hay un teniente coronel estadounidense que él se ofrece, él tiene 30 años de experiencia, él a comandar una unidad de voluntarios para pilotar los F-16, porque es la solución más rápida para Ucrania mientras entrena a sus hombres y serían gente que alguien dirá, mercenarios. Bueno, en la historia vimos a lo largo de la historia cuerpos de voluntarios como los tigres voladores en China. Los Lafayette en la Primera Guerra Mundial, que eran estadounidenses, los que se unieron a la RAF, que lucharon en el ejército británico antes del comienzo de Pearl Harbor, pilotos estadounidenses que se cierto. Como voluntarios, los de China, pero después también en la Guerra Civil Española todo el mundo habla de brigadas internacionales, pero hubo también pilotos internacionales, que estos eran a sueldo. No eran voluntarios como los comunistas de las brigadas internacionales, sino que eran gente de ideas a lo mejor similares, pero que iban como técnicos y se les pagaba un sueldazo porque sus habilidades eran, claro, únicas. Pues en esta guerra no sería raro que gente voluntaria o otra opción, contratistas, gente ya mercenaria pura, que vaya como pilotos de combate. Y eso es algo que a lo mejor lo estamos viendo más rápido. Por esa tontería de negación plausible que dicen ahora. Sí, negación plausible o mero negocio. Tampoco hay que pensar siempre que están los estados detrás. Mercenarios es tan viejo como la guerra. O sea, bueno. Los mercenarios para mí son más viejos que el andar. Sí. Pues, Javi, todo un placer contar contigo y espero que vuelvas igualmente. Pronto a Juegos de Poder. La próxima semana estás invitado si puedes y podré. A ver si puede venir otro amigo más o nosotros dos, poner a la gente un poco al día de lo que sucede en este Juegos de Poder. ¿Y quieres decir algo a la gente como despedida, José? José, ya iba a decir yo José María. Javier. Ya os he explicado mi teoría. Paciencia. Y paciencia. Paciencia contra todos estos youtuberos prorrusos que tenemos. Paciencia contra esa propaganda que dice que se está perdiendo la guerra. La guerra no se está perdiendo, tampoco se está ganando, pero se está desangrando en Rusia. Y para mí es lo que hay. No hay más, así de simple. Es que yo soy de trazar una recta entre 2 puntos. Bueno, hay una teoría que las guerras no se ganan. Ganar es que el otro no gane. Es
decir, que en este caso, Ucrania, su objetivo es no ganar la guerra, sino que Rusia no gane, en el discurso también. Es decir, le vale también desgastar a Rusia lo suficiente para que sea Rusia la que empiece como a darse cuenta de que está perdida, ¿no? Y esto, la Primera Guerra Mundial es para mí el mejor ejemplo. El país que había vencido a Rusia, que ocupaba casi toda la Europa oriental y tenía tropas en Bélgica y en Francia, fue la perdedora de la guerra. Y los franceses y británicos, que no tenían ningún solo hombre en Alemania, vencieron. Por lo tanto, a ver cómo la historia la podéis interpretar de otra manera, porque no siempre el que avanza, no siempre el que ocupa territorio, es el que gana las guerras. La primera siempre es un ejemplo. Sí, ese es el mejor ejemplo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Aquí en Juegos de Poder. Hasta luego.